Hola chicos, en nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de una función inyectiva, estamos haciendo referencia a una función en la que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Es importante tener en cuenta esta palabrita cuando me dicen como máximo, es decir, que cada elemento de aquí solamente puede estar relacionado a lo sumo con un elemento de acá. Cuando se habla de a lo máximo significa que puede que también no esté relacionado. Entonces es importante tener presente esa partecita de que puede que no estén, o si están relacionados solamente pueden estar relacionados con un solo elemento del conjunto de partida. Observemos. Aquí el elemento C, recuerden que hay que mirar es el conjunto de llegada. Entonces C está relacionado con el 1, 2 está relacionado con A, el 3 está relacionado con D, E con el 4 y F con el 5. Entonces observamos que A está relacionado con uno solo, C también, D también, E también y F. B no está relacionado con nadie, pero eso es válido. Por lo tanto, estamos hablando de una función inyectiva, porque recuerden, como máximo, es decir, que como máximo puede ser uno con el cual esté relacionado, puede que también no esté relacionado con ningún elemento. Observemos el segundo ejemplo. Aquí observamos que el elemento A está relacionado con el 1, el C con el 2, E con 3, F con 4, pero F también se encuentra relacionado con el 5. Es decir, que el elemento F se encuentra relacionado con 2 a la vez. Recuerden que desean como máximo un elemento, por lo tanto, esto no corresponde a una función inyectiva. Cabe resaltar, chicos, que en este video lo que vamos a hacer es observar cómo a partir de la gráfica y cómo a partir de la relación, cómo a partir de la forma de representar una función mediante conjuntos podemos identificar si hablamos de funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. A partir de la gráfica también podemos saber si hablamos de una función inyectiva. ¿Cómo determinamos a partir de una gráfica si tenemos una función inyectiva o no? Para eso vamos a utilizar el criterio de la recta horizontal. ¿Okay? Si esa recta se trazan varias rectas, no es necesario trazar tantas. Con una donde veamos posiblemente que se pueda dar la inconformidad con respecto a la gráfica, es válido. Pero ¿en qué consiste el criterio? En trazar rectas horizontales, y si esa recta corta en dos o más puntos a la gráfica, significa de que no representa una función inyectiva. Observemos. Hemos trazado nuestra recta horizontal. Nos damos cuenta de que el menos 2 y el 2 están asociados a los mismos valores de y, en este caso al 4. El menos 2 llega hasta el 4 y el 2 llega hasta el 4. Entonces estamos obteniendo parejas ordenadas menos 2,4 y 2,4. Recuerden que tenemos que mirar el conjunto de llegada, es decir, el 4. El 4 está relacionado con dos elementos distintos, por lo tanto no es una función inyectiva. Por otra parte, tenemos una función que por más que se quieran trazar líneas horizontales, todas las que ustedes quieran, pues solamente las coordenadas del eje X se van a relacionar con una del eje Y. Entonces, en esta gráfica, por más rectas horizontales que se quieran trazar, solamente van a cortar en un único punto. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. Otra forma de ver cuándo o para tener hay una referencia de si es inyectivo o no es, chicos, ojo con esto. Si la gráfica disminuye y vuelve a aumentar, lo más probable es que no sea inyectiva. O si aumenta y vuelve y disminuye, probablemente no sea inyectiva. Si nos damos cuenta aquí, disminuye, es decreciente, pero luego aumenta. Entonces, probablemente cuando tenemos una gráfica de ese tipo que disminuye y aumenta o aumenta y disminuye, estamos hablando de una función no inyectiva. Cuando la gráfica simplemente aumenta, como en este caso va creciendo, va creciendo, va creciendo, o
En el caso de que sea decreciente, que simplemente vaya decreciendo, pues sí estaremos hablando de una función inyectiva. Entonces, tener en cuenta esos dos aspectos, el criterio de la recta horizontal o en el caso de que queramos observar si simplemente es una función creciente o decreciente. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Bueno, se dice que una función es sobreyectiva cuando a cada elemento del conjunto de llegada, reitero, seguimos hablando del conjunto de llegada, le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Se resalta ese por lo menos porque ese por lo menos significa que estos elementos del conjunto de partida, todos sí o sí deben estar relacionados. Así sea con un elemento del conjunto de llegada, pero todos deben estar relacionados. El por lo menos significa que pueden estar relacionados con uno solo o como pueden que estén relacionados con más de uno. Eso es importante tenerlo presente. Entonces observemos. B está relacionado con 1, C está relacionado con 2, A está relacionado con 3 y C nuevamente está relacionado con 4. Si tenemos en cuenta la definición de función inyectiva, no sería inyectiva porque C está relacionado con dos elementos. Pero sí es una función sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva, reitero, todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados y no importa con cuántos, la idea es que todos estén relacionados. Por lo tanto, esta es una función sobreyectiva. Observemos nuestro segundo ejemplo. A está relacionado con el 1, A está relacionado con el 2, A está relacionado con el 3 y A está relacionado con el 4. Recuerden que hay que mirar acá simplemente el conjunto de llegada. Es una función, sí es una función porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados y con un solo elemento. Esto se llamaría función constante. Pero bueno, ¿es una función sobreyectiva? No. ¿Por qué no es una función sobreyectiva? Por el simple hecho de que hay un elemento que se llama B que no está relacionado con ningún elemento del conjunto de partida. Recuerden que para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados por lo menos con un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, esta no es una función sobreyectiva. Gráficamente hablando, para identificar una función sobreyectiva, simplemente debemos observar si la gráfica de dicha función se refleja en todo el eje de la y. Observemos la gráfica que tenemos del lado izquierdo, 2x al cuadrado más 1. Esta gráfica, si nos damos cuenta, hay un valor en el cual a partir de él, ese valor es el vértice porque es una parábola, pero a partir de él hacia abajo no hay gráfica. Entonces, cuando podemos mirar, ya sea por encima o por debajo de la gráfica de la función y no observemos gráfica, es porque estamos hablando de una función que no es sobreyectiva. ¿Por qué razón? Porque hay valores aquí como el menos 1, el menos 2, el menos 3, sucesivamente en y, que no se están relacionando con ninguno en X. Y recuerden que los elementos del conjunto de llegada se asocian con el eje Y. Entonces, para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto Y deben estar relacionados. Y aquí nos damos cuenta que hay algunos elementos positivos y todos los elementos negativos que no están relacionados. Por lo tanto, esta gráfica no representa una función sobreyectiva. Observemos la gráfica que tenemos del lado derecho. Y nos podemos dar cuenta de que es una gráfica que siempre va aumentando y una gráfica en donde todos los elementos de y que observamos están relacionados. ¿Y cómo sé yo eso? Porque veo gráfica, veo una gráfica. Es decir, que cuando yo veo la gráfica de una función que siempre va creciendo o que siempre va disminuyendo, esa gráfica representará a una función sobreyectiva, porque todos los elementos del eje Y estarían relacionados. Cuando una función es biyectiva, bueno, se dice que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir, cuando es una función en donde todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados y están relacionados con un único elemento del conjunto de partida. Eso es importante. Todos relacionados, pero con uno solo. Los elementos del conjunto de llegada, teniendo en cuenta siempre eso.
Observemos nuestro primer ejemplo. Entonces, tenemos que A está relacionado con 1, C está relacionado con 2 y D está relacionado con 3. Es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque recuerden que para que sea sobreyectiva todos los elementos del conjunto de llegada tienen que estar relacionados. Observemos nuestro segundo ejemplo. A está relacionado con 1, A está relacionado con 2, B está relacionado con 3 y B está relacionado con 4. Es una función sobreyectiva porque todos los elementos de A están relacionados, pero no es inyectiva porque recuerden que para ser inyectiva tienen que estar relacionados como máximo con un elemento del conjunto de partida. Y en este ejemplo nos damos cuenta que A está relacionado con más de un elemento en el conjunto de partida, lo mismo ocurre con B, están relacionados con más de un elemento en el conjunto de partida. Y en nuestro último ejemplo, A está relacionado con 1, B relacionado con 2 y C relacionado con 3. Esa es una función biyectiva. Observamos que todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados, es decir, es sobreyectiva, y están relacionados con un único elemento del conjunto de partida, es decir, es inyectiva. Entonces, como es sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo, es una función biyectiva. Recuerden, chicos, que a partir de la gráfica también podemos determinar si hablamos de una función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Cuándo sé si es una función biyectiva a partir de su gráfica? Pues simplemente observando que siempre sea una función creciente o siempre sea una función decreciente, como en estos dos ejemplos. Siempre que la gráfica vaya en aumento y no tenga curvas que suban y bajan, estamos hablando de una función biyectiva. Aquí nos damos cuenta que hay una curva, pero no es una curva que suba y baje, no. Es una curva que sube y siempre va subiendo. Esto que ustedes observan aquí es una curva leve, pero siempre ascendente. Entonces, en ese caso, hablamos de una función biyectiva. Y esta es una gráfica de una función lineal decreciente, es decir, siempre va disminuyendo, por lo tanto, también es una función biyectiva. Para recalcar, las funciones lineales siempre serán biyectivas. Las funciones cuadráticas no cumplen con el hecho de ser sobreyectivas. Ojo con eso, es importante porque recuerden que para ser sobreyectiva todos los elementos del eje Y deben estar relacionados y eso nunca va a pasar en una función cuadrática. Entonces, para tener en cuenta ahí, siendo más, recuerden darle me gusta, dejar sus comentarios, cualquier duda, pregunta o inquietud. Nos vemos en el próximo vídeo.